Bueno, los aspectos de la teoría de Wingwood se basan en aquella psicología del desarrollo que estudia la psique a lo largo de la vida humana. Wingwood plantea la autonomía en una relación entre el sujeto y el entorno social que está mediado a lo que él llama las relaciones objeto. Estas se dividen en 3 etapas del desarrollo. La madre suficientemente buena para Winnicott es aquella que genera una ilusión y un apego en el niño y que obviamente genera una confianza en el mundo externo que le está empezando a conocer. Aparte es aquella que acompaña con un apoyo en ese proceso en el que se vincula el objeto transicional en el chico y genera de buena manera esa desilusión e independencia en él al generar ese acompañamiento en ese proceso. Bueno, aquí ya luego Winnicott habla de 2 aspectos importantes en estos procesos. El primero es el holding, o más conocido como el sostenimiento y capacidad física que tiene la madre de sostener de manera afectiva a cuidar a su hijo, al momento de sus caricias, al momento de amar, de cantar, de arrullar. En esos momentos de desarrollo del niño. Y ya luego está el handling o el manipular ciertas capacidades, ya acciones que se realizan con las manos, que es como el alimentar, el arrullar, el acariciar y el consentir al niño, también en este proceso de desarrollo de su mentalidad y procesos experimentales. Cuando Winnicott menciona la no integración y la dependencia absoluta, se refiere a aquella independencia y autonomía que se genera a pasar el tiempo del sujeto, donde ya se genera una resistencia de sus necesidades de manera autónoma, donde la persona no tiene nada que ver con sus padres y genera cierto criterio en el proceso de su aprendizaje, generando su propia dirección con respecto a los objetos y a las situaciones que se le van presentando. Ya hay un desarriegue, de un desapego con respecto a sus épocas de desarrollo y crianza. En las etapas del desarrollo encontramos 3. La primera es aquella dependencia absoluta. Esa más o menos se inicia al momento en que el niño nace y necesita la dependencia de los padres, necesita de su ayuda para empezar a entender su nuevo entorno al que está experimentando, pues fue sacado de uno en donde era el vientre de la madre y donde ve uno totalmente distinto, donde él cree que lo está creando según lo que él va entendiendo, lo que va aprendiendo. Necesita de alimentarse, necesita de cambiar sus pañales, necesita de él entender aún más del entorno, de que esto es un objeto, de que no es un objeto, de cómo asimilar todas esas situaciones para poder llegar a sobrevivir. Ahí es donde se da esa dependencia absoluta que tiene con los padres. La segunda es aquella dependencia relativa. Ya es cuando el niño empieza a crecer un poco más y empieza a entender, a diferenciar, a palpar, donde él decide si necesita o no de esa ayuda con respecto a los procesos que ya fue aprendiendo a experimentar, aprendiendo a afianzar y moverse allí. Y ya con respecto de manejar más su entorno, de entender qué es lo que lo rodea y lo que él decide que lo rodee, se genera esa independencia, donde ya no hay la necesidad de tener a los padres, la necesidad de tener a alguien quien le ayude en sus necesidades, a satisfacer esas necesidades, y es donde él empieza a generar su propio criterio y empieza a generar sus propias capacidades para su supervivencia y generar ese desapego de sus padres y dar su independencia absoluta. La teoría del objeto transicional se basa en ese momento en que la madre decide darle un objeto a su hijo que genere calidez y ternura para cierto acompañamiento que se le da generando en las etapas de su desarrollo. Aunque sea un objeto externo, el niño lo empieza a tomar como una creación de él, que genera su compañía en uno de los pasos más complicados de sobrellevar en esas etapas,
como una de ellas es generarle un apoyo cuando él empieza a dormir solo, cuando decide viajar sin su madre, cuando decide no estar tan cerca de ella, cuando decide compartir ciertos juegos con ese objeto en los que no cuenta con sus padres, donde él empieza ya a generar una independencia, donde empieza a generar ya otro tipo de expectativas con respecto a lo que ese objeto le da. Ese objeto es cierto acompañante, cierto apoyo que no pueden ser los padres, pero él sí lo ve como cierta creación para que se ajuste perfecto a lo que él necesita a la medida de sus procesos.